Ok, lo prometido es deuda. Ahora voy a hacer a Clara, la de Heidi. Voy a utilizar amarillo para su cabello, carne para sus manos, su cara y parte de sus piernitas, blanco para las botas y azul para el vestido. ¿Ok? Vamos a comenzar. Espero les guste este tutorial. Vean, les dejo las etiquetas, las tarjetas. O bueno, es como un link que les dejo aquí en el video para que vayan a los videos de Heidi y de Pedro. Y espero poder hacer al abuelito también. Entonces, vamos a comenzar. Ok, voy a utilizar estambre angorita y voy a utilizar un gancho del número 3. Ok, ténganme paciencia. Es que como estoy pintando la casa, como les había comentado, estoy pintando mi casa. Miren, hasta tengo pintura en las manos. Me duelen los brazos, la verdad me duelen un poco los brazos y las manos. Y cuando estoy tejiendo, estoy en la temblorina. Pero ténganme paciencia y vamos a comenzar con los brazos. Voy a tejer con el color carne dos cadenas o un anillo mágico. En la segunda cadena haré 6 puntos bajos. Ok, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer, subo una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 puntos, 6 aumentos. Nos va a dar un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 de la 3 a la 6 voy a tejer punto por punto. ¿Sí? No hay pierde. De la 3 a la 6, punto por punto, lo tejo y regreso. En la vuelta 7 voy a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos. Cambio el color. 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces. 1, 2 y la disminución. Hagamos la última de una vez. Los invito a que se suscriban. Eso es muy importante para mí, porque eso ayuda a que mi canal crezca y den ganas de seguir haciendo más cosas. Es que es una manera de aliciente para nosotros el que suban fotos de sus trabajos, el que nos emociona toda la interacción que tenemos con ustedes. Ojalá se animen y y se suscriban. Ok, en la vuelta 8 a la 15 es punto por punto. Son 9 puntos en cada vuelta. Cada vuelta la voy a subir con con una cadena. La vista de antes de mi video era con otra distancia, pero creo que es mejor esta, ¿no? Porque así se ve bien el tejido. Entonces, una disculpa, no me había dado cuenta que estaba grabando con otra distancia, pero vean, esta es la mejor. Entonces, de la 8 a la 15 tejo y regreso, ¿ok? Vayan rellenando para que no les cueste trabajo. Y ya, ¿ok? Lo termino y regreso. Ok, ya hice los bracitos de la muñequita. Entonces, ahora vamos a hacer los piecitos. Como empezamos con el color blanco porque son botas, las tienen color blanco. Entonces, vamos a comenzar. Ahí está. Vamos a hacer un anillo mágico o vamos a hacer 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Cierro la vuelta. Jalo este de aquí abajo y ya quedó. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y un punto, un aumento en cada punto, ¿sí? Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Un punto bajo, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Vean. ¿Sale? Entonces son 24 puntos bajos. Punto por punto, sin aumentos, sin disminuciones. Entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 6 y 7 vamos a hacer punto por punto. No hay pierde, pero tomando todo el punto completo. Lo tejo. Ay, perdón. Y regreso. Ok, en la vuelta 8, ahí se está moviendo. Vamos a subir con una cadena y hacemos 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejemos 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y cerré la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, son 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Lo hago 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 10 a la 12 es punto por punto. Son 15 puntos en cada vuelta. Subimos con una cadena y cerramos con un punto deslizado. Es que las hago un poquito largas porque son botas. Entonces, de la 10 a la 12 lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 13 voy a cambiar de color a color carne. Y de la 13 a la 18 voy a tejer punto por punto. Y en cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces vamos a tejer de la 13 a la 18 punto por punto. Son 15 puntos en cada vuelta. ¿Ok? Los invito a que se suscriban a los que no están suscritos. Espero que les guste mi canal. Les doy la bienvenida a los nuevos suscriptores. Y espero que me dejen un comentario o una manita arriba. Y trato de contestar sus comentarios lo más rápido posible. Si tienen dudas, con gusto las resuelvo. Déjame tu comentario y yo te resuelvo la duda. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, ya terminé la piernita y rematé.
La segunda piernita vamos a hacerla igual, pero no la rematen, porfa, no la vayan a rematar para poderla unir. Entonces, tejo la otra piernita y regreso. Ok, ya terminé la segunda piernita. Entonces, voy a cambiar el color a color blanco para hacerle los calzoncitos a la muñeca. Voy en la vuelta 19 y hago una cadena y 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Y hago 1, 2, 3 cadenas. Pongo al lado el piecito y en donde dé, ahí clavo. Entonces, voy a tejer 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ay, espérame, este va acá. Este va adentro. 14 y 15. Y en las 3 cadenas que hice voy a tejer un punto por cada cadena. 2, 3, ¿ok? Y luego tejo 5 puntos bajos en la otra piernita. 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Vean, ya las uní. Y comenzamos la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto, una cadena, y vamos a tejer 10 puntos bajos. Ok. Vamos a hacer punto por punto en toda la vuelta, pero aquí va a ser diferente. Aquí en las 3 cadenas voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3, y luego tejo los 15 puntos bajos de la pierna. 1, 2, 3, 4, lo tejo y regreso. Ok, tejí los 15 puntos bajos. Si no les llega a salir, fíjense en esta parte, en esta. Porque igual es cuando nos brincamos un hoyito y es donde ya no salen las cuentas. Entonces, después tengo otra vez las 3 cadenas, pero los había tejido en la vuelta anterior. Entonces hago 3 puntos bajos, otra vez 2, 3, y hago 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Tengo en total 36 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? No hay pierde, punto por punto, lo tejo y regreso. Son 36 puntos bajos en cada vuelta y ya. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23 subo con una cadena y hago 4 puntos bajos, 3, 4 y una disminución. Lo voy a hacer 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 24 y 25, en la 24 voy a hacer punto por punto, no hay pierde, ¿ok? Punto por punto, la tejo y regreso. Ok, en la vuelta 25 voy a hacer esto. Subo con una cadena y tejo punto por punto.
Ahorita les explico por qué ahora lo hice en la vuelta 25 cambiar el color y no en la 26. Me he fijado que cuando hago la 26 y tomo solamente la parte de atrás de la cadena, al montar la falda siempre se ve el blanco del calzoncito. Entonces ahora lo voy a hacer diferente, ¿sale? Por ese motivo, en la 25 va a ser punto por punto, pero en color azul. La tejo y regreso. Ok, en la vuelta 26 hacemos una cadena y vamos a tomar punto por punto, pero tomando nada más la parte de atrás de la cadena. Entonces, lo tejo y regreso. Punto por punto son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 27 subo con una cadena y tejo punto por punto. No hay pierde, lo tejo y regreso. Veo cómo va el video, si no queda muy largo, sino para subirlo y ir dividiendo el tutorial en 4 partes. Es que luego me tardo subiendo los videos, como que mi internet anda medio lento. Pero déjenlo checo, si no seguimos normal, ¿sale? Estoy tejiendo la vuelta 27. Invito a que se suscriban, ojalá les guste mi canal y bienvenidos a los nuevos suscriptores y a los anteriores, gracias por todo su apoyo, ¿sale? Ya terminé la vuelta, checo lo de los videos y regreso. Vean.